Buenas tardes, bienvenidos al curso de Biología y Ciencias de las Plantas desde las células de sus aplicaciones. Mi nombre es Isabel Carrillo y les voy a hablar acerca del microbioma vegetal. Vamos a esperar un ratito para empezar con la charla. El microbioma vegetal y los biomateriales, una innovación biológica para un futuro sostenible. La contaminación es uno de los factores ambientales causados por el uso excesivo de plásticos derivados del petróleo. La humanidad enfrenta actualmente grandes desafíos como la contaminación y la necesidad de producir alimentos de forma más sostenible para una población mundial creciente. La agricultura moderna depende de fertilizantes químicos, pesticidas y grandes cantidades de agua para generar muchas soluciones, más sin embargo, las soluciones están dentro de la propia naturaleza, especialmente en los microorganismos que viven asociados a las plantas. Durante muchos años se pensó que las plantas crecían únicamente gracias a sus genes y el suelo. Actualmente sabemos que cada planta alberga millones de microorganismos que contribuyen activamente a su desarrollo. A este conjunto lo conocemos como microbioma vegetal. ¿Pero qué es el microbioma vegetal? El microbioma vegetal es un conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, virus y algunos protozoarios que viven asociados con las plantas. La mayoría no las perjudica, por el contrario, establecen relaciones beneficiosas que ayudan a la planta a crecer, alimentarse y protegerse de enfermedades. Por ello se consideran un órgano funcional o un segundo genoma de la planta. Un ejemplo sencillo de esto es cuando las personas, nosotros sabemos que las personas tenemos una microbiota intestinal que nos ayuda a la digestión. Las plantas tienen un microbioma que les ayuda a absorber nutrientes, a crecer y a defenderse de patógenos. ¿Qué características tiene el microbioma vegetal? Pues el microbioma vegetal es dinámico. Su composición va a cambiar con las condiciones del ambiente. Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, después de la lluvia, aumentan los microorganismos como tricoderma y pseudomonas durante la sequía. Van a predominar bacterias resistentes como bacilos, por ejemplo. El microbioma cambia con la edad de la planta, es decir, los microorganismos presentes no son los mismos en una plántula que en una planta adulta, ¿no? Van a depender del clima. Cada clima va a favorecer eh, a distintos microorganismos, es decir, en climas húmedos abundan hongos micorrízicos, en zonas secas predominan bacterias como bacilos que ayudan a tolerar la falta de agua. Depende del tipo de suelo. Las características del suelo determinan qué microorganismos pueden desarrollarse. Es decir, los suelos ricos en materia orgánica tienen mayor diversidad microbiana, mientras que los suelos pobres en fósforo favorecen a los hongos micorrízicos. Depende de la especie vegetal. Cada planta selecciona un microorganismo en específico. Es decir, por ejemplo, las leguminosas, el tejo, la soya, se coayudan de rizobium que fija nitrógeno. El maíz de la Aspergillus, el trigo de pseudomonas y bacilos, las orquídeas de hongos micorrízicos germinar. La idea es que el microbioma vegetal no es fijo, cambia con el ambiente, el suelo, el clima, la edad de la planta y la especie vegetal. En todos los casos, su función principal es ayudar a la planta a nutrir, crecer y protegerla de enfermedades. ¿Cuál es su arquitectura biológica? Bueno, el microbioma vegetal va a estar constituido o se va a encontrar dentro de toda la planta, empezando desde la rizósfera, en la zona del suelo que rodea la raíz.
Este compartimiento es donde nosotros vamos a encontrar la mayor diversidad microbiana, ya que aquí los exudados radiculares van a alimentar al microorganismo y favorecer el intercambio de nutrientes. Por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar con Rhizobio, Ascosporidium, Pseudomonas, ¿no? En el rizoplano, que es un poquito más arriba, la superficie externa, la raíz, los microorganismos forman biopelículas que mejoran adhesión y protección al intercambio de nutrientes. Ya en la endosfera, en el interior de la planta, ya en el interior de las raíces, tallos y hojas, albergamos microorganismos que viven dentro del tejido sin causar enfermedad y que van a favorecer el crecimiento y resistencia al estrés. En la filosfera, ya en la superficie de las hojas y de los tallos, hay un ambiente expuesto a la radiación UV, a la lluvia, al viento, al cambio de temperatura, por lo que aquí van a coexistir o sobrevivir solo microorganismos altamente adaptados a estas condiciones. En la calósfera, que ya son en la superficie del tallo, que generalmente presentan una menor disponibilidad de nutrientes que en la rizosfera, por lo que el microorganismo con los que la diversidad microbiana con lo que nos vamos a encontrar en esta zona eh, se adhiere mediante biopelículas para resistir condiciones ambientales. En un caso particular, aquí vamos a encontrar bastantes pseudomonas, bacilos, esfingomonas. En la espermósfera, esta microbiota está asociada netamente a las semillas. Estos microorganismos pueden transmitirse de una generación a otra y contribuir al establecimiento temprano de la planta. La idea es que cada compartimento constituye un nicho ecológico con condiciones particulares, por lo que albergan comunidades microbianas específicas que contribuyen a la nutrición, el crecimiento y la defensa y la adaptación de la planta. Los principales microorganismos los que nos podemos encontrar, como les decía, van a ser bacterias del género de los Rhizobium, Mesosporidium, Bacillus, Pseudomonas, cuya función principal es la fijación de nitrógeno, fósforo y estimulación del crecimiento. También nos vamos a encontrar con bastantes hongos micorrízicos, tricoderma, cuya función principal es la maximación de la absorción de nutrientes. Actinobacterias en el género de Streptomyces tienen la capacidad de mantener un control biológico avanzado y ciertas levaduras como el Cryptococcus que permite la protección vegetal sistémica. En general, cada parte o cada arsenal biológico de esta fuerza laboral va a permitir, de cierta manera, aumentar la tolerancia al estrés, a producir antibióticos naturales que controlen enfermedades vegetales. También van a propender a la degradación de materia orgánica, a la protección frente a patógenos. En definitiva, algo muy particular ocurre con el microbioma vegetal, ya que esto va a ocurrir en función de la interacción planta-microorganismo. Las plantas no viven solas a su alrededor y dentro de ellas viven muchos microorganismos como las bacterias y los hongos. Algunas ayudan, otras simplemente viven cerca y otras las enferman. Podemos imaginar que la planta es como una casa y que los microorganismos son sus distintos visitantes. Dentro de este sistema y de estas interacciones vamos a encontrar fenómenos como el mutualismo, es decir, que los dos se ayudan, es decir, tanto la planta como el microorganismo reciben un beneficio. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la planta y el Rhizobium. Las bacterias Rhizobium viven en pequeños nódulos de las raíces de la planta, como el frijol, la alberja o la soya, y la planta le entrega a cambio azúcares, alimento y un lugar protegido para vivir. En cambio, las bacterias van a capturar el nitrógeno del aire y lo transforman en una forma que la planta puede utilizar para crecer. Podemos explicar así, la planta le da comida y caza a la bacteria y la bacteria le entrega fertilizante natural. Otro ejemplo son las micorrizas, son hongos que se unen a las raíces. El hongo ayuda a conseguir agua y minerales, especialmente fósforo, y la planta le entrega azúcares. Particularmente también existe otro tipo de conexión que es el comensalismo, en donde uno se beneficia y el otro no se afecta. En la relación microorganismo-planta, el microorganismo obtiene alimento o protección, pero la planta no recibe beneficio importante ni resulta dañada.
Es parecido a cuando nosotros observamos en la naturaleza. Un pájaro se posa sobre un árbol. El pájaro consigue descanso, pero el árbol casi no lo cambia. Algunas bacterias viven sobre las hojas y se alimentan de pequeñas cantidades de azúcares y sustancias liberadas por la planta. La bacteria obtiene el alimento, pero la planta continúa creciendo normalmente. El microorganismo netamente aprovecha lo que se encuentra, pero no ayuda o perjudica de forma evidente a la planta. También existen fenómenos como el parasitismo, en el que uno se beneficia y el otro resulta perjudicado. Lastimosamente, el microorganismo obtiene alimento y un lugar para reproducirse, pero causa daño y enferma a la planta. Es como un huésped que entra a una casa, utiliza sus recursos y además lo daña. Entonces, las bacterias de cierta manera van a modificar esa estructura. Todo esto en función de lo que nosotros conocemos como el puente biotecnológico de la naturaleza en la industria. Entonces, esta imagen nos representa cómo el conocimiento del microbioma vegetal puede transformarse en productos útiles para la sociedad. La naturaleza, el microbioma vegetal. Eh, Nosotros sabemos que las raíces de la planta que están rodeadas por microorganismos como bacterias y hongos y que estos microorganismos forman el microbioma vegetal, que es una, como hemos visto, una comunidad que ayuda a la planta a absorber agua, nutrientes, a crecer más rápido, a protegerle de enfermedades, a resistir el estrés ambiental, pero además ayudan a la planta a reproducirse más fácilmente, a generar sustancias muy valiosas que nosotros nos podemos imaginar como pequeñas fábricas naturales. Visto de esa manera, esas pequeñas fábricas naturales que pueden llegar a producirse en materiales útiles para la sociedad. Durante su crecimiento, las bacterias y los hongos fabrican diferentes compuestos, como por ejemplo la celulosa bacteriana, los bioplásticos, los polisacáridos, las enzimas, pigmentos, compuestos antimicrobianos. Muchos de estos productos pueden utilizarse para fabricar biomateriales biodegradables. Esa conexión, ese puente biotecnológico, representa de cierta manera la unión con la biotecnología. Toma lo que ocurre naturalmente en el microbioma y lo lleva al laboratorio o a la industria. En otras palabras, observamos cómo trabajan los microorganismos en la naturaleza y luego lo reproducimos ese proceso de forma controlada para obtener materiales útiles, en donde pues ya en la vida real, en bioreactores. Un bioreactor que de cierta manera viene a ser un tanque donde los microorganismos pueden crecer bajo condición controlada dentro de este bioreactor. Nosotros en laboratorio podemos controlar temperaturas, oxígeno, pH, nutrientes, el grado de agitación. De esta manera, los microorganismos producen grandes cantidades de biomateriales y esto es muy parecido a una fábrica, pero en lugar de máquinas, trabajamos con microorganismos vivos. Esta es la relación microbioma-biomaterial. ¿Pero qué es un biomaterial? Pues un biomaterial, estamos hablando de materias que provienen de la naturaleza o que son fabricados por seres vivos, como plantas, bacterias, hongos o algas. A diferencia de muchos materiales hechos con petróleo, como el plástico convencional, los biomateriales pueden regresar al ambiente sin contaminar durante cientos de años. Una forma sencilla de entenderlo es, por ejemplo, imaginemos eh, que queremos fabricar una bolsa. Una opción para hacerla, como todos, es a través del plástico. Pero el plástico tarda 100 años en desaparecer. Otra opción es hacerla con un material producido por bacterias o plantas que cuando ya no sirva, la naturaleza puede descomponerlo. Ese segundo material es un biomaterial. Podemos decir que un biomaterial es un material que la naturaleza puede producir y también reciclar. ¿De dónde provienen? Generalmente los biomateriales pueden obtenerse de muchas fuentes, sean de plantas como la madera, el algodón, el bambú, la fibra de maíz, la fibra de banano. Con estos materiales podemos fabricar muebles, papel, telas, empaques biodegradables. De animales, ejemplo, la lana de oveja, la seda de gusano de seda, el cuero. Son materiales naturales utilizados desde hace millones de años. De microorganismos,
Algunas bacterias y hongos también son capaces de fabricar materiales muy útiles, como la celulosa bacteriana, el bioplástico, el conocido PHA, los alginatos, la quitina, el quitosano, obtenidos mediante procesos biotecnológicos. Estos son algunos de los biomateriales más estudiados actualmente porque ayudan a reducir la contaminación. ¿Qué características debe tener un biomaterial? Pues básicamente el biomaterial debe ser biodegradable, es decir, que significa que puede ser descompuesto por microorganismos como bacterias o hongos. Estos microorganismos los transforman nuevamente en sustancias naturales como agua, dióxido de carbono, minerales, materia orgánica. Pensamos, por ejemplo, un ratito en una cáscara de banano. Si la dejamos en el suelo durante un tiempo, esta desaparece porque los microorganismos la convierten nuevamente en la parte de tierra. Muchos biomateriales hacen exactamente lo mismo. Sabemos que los biomateriales son renovables. Las materias renovables pueden volver a producirse una y otra vez. Por ejemplo, un árbol puede producir madera. Si sembramos otro árbol, tendremos nuevamente madera. Las bacterias también pueden producir una nueva celulosa cada vez que las cultivamos. Es como preparar pan muchas veces usando la misma levadura. Son menos contaminantes, su fabricación generalmente consume menos recursos y produce menos residuos que los materiales derivados del petróleo. Además, cuando terminan su vida útil, no permanecen durante cientos de años en el ambiente. Es decir, estamos hablando que, por ejemplo, una botella plástica puede tardar más de 400 años en degradarse. Un empaque hecho con un biomaterial puede degradarse en semanas o meses, dependiendo del material y las condiciones ambientales. Son compatibles con el ambiente. Los biomateriales forman parte del ciclo natural. Cuando se degradan, sus componentes pueden volver al suelo y ser utilizados por plantas o microorganismos. Es como si la naturaleza lo reciclara. ¿Todos los biomateriales son producidos por microorganismos? No. Existen biomateriales obtenidos directamente de plantas o animales, por ejemplo, el algodón, la madera, la lana, la seda. No son producidos por microorganismos, pero vienen de la naturaleza. Muchos de los biomateriales son promotores. Sí, actualmente la biotecnología utiliza bacterias, hongos, levaduras para fabricar materiales sostenibles, como por ejemplo utilizamos como agente xilinos, que es la celulosa bacteriana del biocuero, para propósitos médicos, perdón, plantas biodegradables y un sinnúmero de mecanismos para producir el microbioma escalable, es decir, nos centramos un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Como un microorganismo, en el microbioma vegetal, vamos a encontrar una fábrica biológica capaz de producir biomateriales a escala industrial. La producción del microbioma estable. Si sabemos que algunas bacterias producen materiales naturales, ¿cómo hacemos para obtener suficiente cantidad para fabricar bolsas, biocuero, empaques biodegradables? La respuesta está en la biotecnología. Esta materia pues, nos permite pasar de un microorganismo que vive en la raíz a una producción industrial. El microorganismo, es decir, la fábrica biológica, señala que todo comienza con un microorganismo del microbioma vegetal, que puede ser una bacteria, un hongo que vive asociado a una planta, que de manera natural produce sustancias útiles, como por ejemplo el Comagenobacter silinos que produce la celulosa bacteriana, o el Cuprivirus necator que produce el PHA, que es un bioplástico biodegradable, o el propio Bacillus subtilis que produce polidosacáridos enzimas de interés industrial. Generalmente lo primero que nosotros vamos a hacer, el primer motor, es considerar, identificar y aislar este microorganismo. ¿Qué significa aislarlo? Pues es separarlo de todos los demás, ¿sí? Mantenerlo en un cultivo puro. Eh, es como escoger cuál es el mejor y reproducirlo para que me genere la mayor cantidad de biomaterial. Luego, pues es pasarlo a la parte del bioproceso, a la parte del motor. Es decir, una vez que encontramos el microorganismo adecuado, necesitamos hacerlo crecer, pero no podemos depender de la planta como tal, porque sabemos que está dentro de la planta, pero tengo que llevarlo a crecer
a un bioreactor, a un tanque de acero inoxidable donde todos los microorganismos viven en condiciones ideales. Allí tengo la facilidad de controlarlo, de darle las condiciones generales para que pueda desarrollarse, porque cuando mejores son las condiciones, más rápido crecerán los microorganismos y los biomateriales se producirán más rápido, ¿sí? ¿Cuál es la analogía? Es como un invernadero. ¿Vale? Si una planta recibe la cantidad correcta de luz y de agua y de nutrientes, crecerá mejor. Con las bacterias ocurre exactamente lo mismo. Para luego empezar ya la parte del producto, el biopolímero. Es decir, después de varios días de cultivo, los microorganismos ya producen el material, ¿no? Produjeron el material. Ahora debemos extraerlo y purificar. Ese material puede transformarse en productos como el biocuer, que son películas biodegradables, eh, envases de alimentos, bolsas ecológicas, apósitos médicos. Es decir, pasamos de millones de microorganismos a un producto que podamos utilizarlo todos los días. ¿Por qué se llama producción escalable? Porque la palabra escalable significa que el mismo proceso puedo hacerlo de diferentes tamaños. Por ejemplo, en un laboratorio utilizamos un matraz de 250 ml. Luego podemos aumentar la producción a 5 litros, a 50 litros, a 500 litros, a 5.000 litros, incluso hasta 100.000 litros en la industria. El microorganismo sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es la cantidad producida. Un ejemplo real de esto es la celulosa bacteriana, es decir, se aísla como Bacterium mucilinus de una kombucha, ¿sí? O de un ambiente natural. Se cultiva en un medio rico en azúcar, la bacteria fabrica la biopelícula de celulosa bacteriana, esta película se purifica, finalmente se convierte en biocuero, en vendaje para heridas, en empaques biodegradables. Ahora, ¿cuál es la idea con la que quiero dejarlos a ustedes? Es que los microorganismos del microbioma vegetal son pequeñas fábricas biológicas. Gracias a la biotecnología podemos seleccionar microorganismos con mayor capacidad productiva, cultivarlos en bioreactores bajo condiciones controladas y obtener grandes cantidades de biopolímeros. Este material se transforma en productos biodegradables con aplicaciones a la industria alimentaria, médica, agrícola y textil, constituyéndose en un desarrollo altamente productivo de una economía circular y la reducción del uso de plásticos derivados del petróleo. Pues bueno, como les decía, ¿cuál es el catálogo de innovación? El número uno son aquellos materiales de origen microbiano, de los que ya les he hablado un poquito, que es la parte de la celulosa bacteriana, ¿sí? Hablamos también de los polihidroxicanatos, que son producidos por bacterias, ¿sí? Y generalmente son para producción de bioplásticos puros y biodegradables, así como también el micelio fúngico, ¿sí? Estos tipos de biomateriales pueden obtenerse a partir de bacterias, hongos o levaduras y que me pueden permitir a mí generar un sinnúmero de biomateriales. Parte de esto, pues, es también mostrarles parte del trabajo realizado por 8 grupos de trabajo durante este semestre en la materia de biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química, en el que su proyecto fue generar biocuero a partir de la fermentación de kombucha. Aunque cada grupo desarrolló su prototipo diferente, todos partieron del mismo principio biotecnológico de producir celulosa bacteriana mediante la fermentación de la kombucha o lo que nosotros conocemos comercialmente como el Scooby y transformarla en un biomaterial útil. Pues bueno, cada grupo eh, diseñó un prototipo del biocuero que produjo. A cada grupo se le dio la forma general de producción de fermentación a través de utilización de azúcar en té. Lo único que hicimos nosotros que se le dio a cada grupo es la variación del sustrato, es decir, hubo grupos que trabajaron con el té negro, otros grupos trabajaron con té verde, otros grupos trabajaron con agua de Jamaica, con agua de cáscaras de piña, trabajaron con agua de cáscaras de banano, agua de arroz, trabajaron también con cáscaras de manzana verde. Lo que hicimos es variar un poquito el sustrato en el cual se iba a generar el Scooby. ¿Qué tienen en común?
que básicamente fue el mismo proceso de fermentación de 7 a 10 días y a ellos se les había pedido que midan el nivel de pH y que al final, eh, luego del lavado y de la formación de la celulosa bacteriana, que es lo que ellos obtuvieron al final, se genere un proceso de plastificación con glicerina que les permita a ellos diseñar y elaborar su prototipo. Pues bueno, el desarrollo de esos prototipos hizo que pues ellos busquen, se les sugirió un prototipo en específico, pero ellos tenían la particularidad de crear en función del sustrato que se les había asignado por grupo, de crear un sinnúmero de prototipos. Es así que muchos grupos crearon pues llaveros, empaques para semillas, posavasos, portacredenciales, aretes de biocuero, separadores de libros, fundas para libretas. Y pues bueno, la idea es que más que 8 productos diferentes, estos proyectos representan 8 formas de demostrarles que un residuo biológico y un proceso de fermentación pueden transformar en materiales útiles, biodegradables y sostenibles. Eh, estos pósters científicos que ellos elaboraron evidencian que el proceso experimental y los prototipos muestran cómo la investigación puede convertirse en innovación con aplicaciones reales. La innovación comienza con una idea, crece con la ciencia y cobra vida gracias al esfuerzo de quienes se atreven a transformar conocimiento en soluciones para el mundo más sostenible. Otra de las ideas importantes es también conocer un poquito de los biopolímeros naturales, de los que ya se ha trabajado, se está trabajando y con los cuales también podemos obtener biomateriales, como es el almidón eh, existente en plantas como el maíz, la papa, la yuca, el arroz y el trigo, ¿sí? De estructura muy principal similar a la milosa y la milopectina y que se aplica industrialmente para generar bolsas biodegradables, películas y envolturas, películas comestibles, cápsulas farmacéuticas. ¿Cuál es la ventaja? Es renovable, económico, biodegradable y fácil de obtener. La lignina está presente en la pared celular de plantas leñosas, tallos o residuos agrícolas. De cierta manera, esta me permite proporcionarme rigidez, resistencia y protección estructural, aplicada a la industria, la generación de bioplásticos reforzados, de papeles y materiales compuestos, de espumas biodegradables y en materiales de construcción. ¿Cuál es la ventaja? Son muy resistentes, abundantes y aprovechables residuos industriales. El quitosano, pues este es un polímero natural con actividad antimicrobiana eh, muy, donde nosotros podemos encontrarlo, pues la quitina es el exoesqueleto de crustáceos, insectos y la pared celular de hongos. Se obtiene por desatilación. Eh, la aplicación industrial muy utilizada pues es en recubrimiento de alimentos, en empaques antimicrobianos, en la agricultura, en la nutrición vegetal. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de materiales? Es que es biodegradable, es biocompatible al ambiente y es no tóxico, ¿no? Entonces, la idea es que el microbioma vegetal participa en el ciclo de estos polímeros, es decir, el microorganismo, de cierta manera, hay microorganismos que van a producir las enzimas, sean amilasas, las milasas, las quitinasas, que degradan y reciclan estos polímeros, es decir, transforman los azúcares compuestos de la planta en nuevos biopolímeros como el PHA y la celulosa bacteriana. ¿Esto qué es lo que hace? Pues contribuir a la formación de biomateriales sostenibles y a una economía circular. ¿Cuál es el análisis? ¿Puede el plástico, podemos reemplazar el plástico? Pues bueno, la tecnología actualmente permite sustituir parcialmente muchos de esos usos principales del plástico convencional, pero hay un punto de inflexión inmediato para la industria. Básicamente, el plástico tradicional que se fabrica a partir del petróleo, un recurso no renovable. Cuando termina su vida útil, permanece durante muchos años en el ambiente, contaminando suelos y ríos y océanos, como ya sabemos. Los biomateriales que se obtienen de fuentes biológicas renovables como plantas y microorganismos, su principal ventaja es que al finalizar su uso pueden ser biodegradarse
gracias a la acción de bacterias y hongos reincorporándose al ciclo natural. Sin embargo, es importante aclarar que los biomateriales aún no pueden reemplazar completamente el plástico. Actualmente representan una alternativa para aplicar aplicaciones específicas como empaques de alimentos, bolsas biodegradables, biocueros y materiales médicos. Más sin embargo, los biomateriales no sustituyen totalmente al plástico, pero sí permiten reducir su uso en muchas aplicaciones, contribuyendo a disminuir la contaminación y promoviendo al uso de una economía más sostenible y circular. ¿Cuáles son esas barreras críticas? Pues bueno, una de las más grandes es el escalamiento industrial, ¿no? En el laboratorio es posible producir pequeñas cantidades de biomateriales con buenos resultados. Sin embargo, el reto es fabricarlos a gran escala, manteniendo la misma calidad y eficiencia para abastecer la demanda de la industria. El costo. El costo actualmente es alto. Muchos biomateriales son más costosos que los plásticos derivados del petróleo. Esto se debe a que la producción aún es limitada y requiere de tecnologías un poquito especializadas. A medida que aumente la producción, se espera que los costos disminuyan, ¿no? Y de cierta manera también otra de las cosas que, pues bueno, para es la regulación. Para que estos materiales lleguen al mercado deben cumplir normas de calidad, seguridad y sostenibilidad. Además, es necesario que existan políticas que incentiven el desarrollo y uso de biomateriales frente a materiales convencionales. Nos vemos abatidos a que, pues bueno, el- los materiales como el plástico fabricados a través de derivados del petróleo, pues siguen siendo una de las mayores industrias que los generan, más sin embargo, los biomateriales tienen un gran potencial para reemplazar parte del plástico convencional, pero su adopción masiva dependerá de mejorar procesos de producción, de reducir los costos y de encontrar regulaciones que impulsen su uso. Bueno, como la pregunta, ¿no?, que les hacía hace rato, ¿puede el microbioma vegetal reemplazar al plástico? Es muy sencilla. En varios países, pues actualmente el microbioma vegetal no puede reemplazar todos los plásticos, pero representa una alternativa prometedora para la aplicación biodegradable y de economía circular. Como les decía, la clave es impulsar la investigación y la innovación para ampliar la producción de residuos de costos y mejorar las propiedades de los biomateriales derivados del microbioma vegetal, para que puedan darse aplicaciones con mayor potencial de sustitución de empaques alimentarios, bioláminas acolchadas para macetas biodegradables, bolsas y empaques biodegradables, material médico desechable, textiles ecológicos. De cierta manera, actualmente el 70% de las aplicaciones predominan aún los plásticos convencionales. En el 30% de las aplicaciones potencialmente sustituibles se está dando por biomateriales. Este modelo de economía circular en general va a llevarnos a trabajar juntos, tanto el microbioma vegetal como la biotecnología, como a trabajar en un ciclo continuo, donde todos los residuos vuelvan a convertirse en nuevos recursos, es decir, la productividad agrícola, todo empieza, como vemos en las plantas, los microorganismos del microbioma ayudan a las raíces a absorber agua y nutrientes, favoreciendo el crecimiento y la producción de biomasa. La fermentación y los bioprocesos permiten que la biomasa y los microorganismos se lleven al laboratorio o a la industria, donde se cultivan bioreactores mediante procesos de fermentación para producir biopolímeros y otros compuestos de interés. La producción de biomateriales. Los biopolímeros obtenidos se transforman en productos sostenibles como los bioplásticos, biocueros, empaques biodegradables y materiales médicos, que pueden sustituir parcialmente a los plásticos convencionales. La biodegradación, cuando los biomateriales terminan su ciclo de vida útil, y regresan al suelo. Es decir, el suelo los degrada, los convierte nuevamente en nutriente y regresan al ambiente y son aprovechados por nuevas plantas. A diferencia del modelo lineal que antes teníamos de producir, usar y desechar, la economía circular propone un ciclo donde los materiales regresan a la naturaleza y vuelven a convertirse en recursos. El microbioma vegetal es el motor
biológico que hace posible este proceso. Reduce residuos y promueve a una producción más sostenible. Pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta pequeña charla? Básicamente es que el microbioma vegetal es mucho más que microorganismos. No solo ayuda a las plantas a crecer y protegerse, sino que también representa una fuente de microorganismos capaces de producir compuestos de gran valor para la biotecnología. Los microorganismos pueden convertirse en fábricas biológicas, sí. Mediante procesos de fermentación es posible obtener biomateriales como la celulosa bacteriana, los bioplásticos y otros biopolímeros con aplicación en medicina, en alimentos, en agricultura, en la industria. Los biomateriales son una alternativa sostenible, sí, aunque todavía no reemplazan completamente al plástico convencional. Ya pueden sustituirlo en muchas aplicaciones, reduciendo la contaminación y el uso de recursos no renovables. La economía circular es el camino hacia el futuro más sostenible. Realmente sí. El microbioma vegetal, la biotecnología y los biomateriales forman un ciclo donde los recursos se aprovechan, los residuos se biodegradan y los nutrientes regresan al ambiente, favoreciendo una producción más responsable. Y por último, el microbioma vegetal nos demuestra que la naturaleza ya desarrolló soluciones sostenibles. Nuestro reto como científicos, como investigadores, como biotecnólogos, como biólogos, como químicos, como ingenieros, es propenderlas, a aprovecharlas responsablemente y transformarlas en tecnologías que contribuyan al cuidado del planeta. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención y si tienen dudas o inquietudes o desean que se les responda en particular sus inquietudes, pues ahí les dejo aquí mis datos, mi correo institucional, mi número telefónico y la página web del Centro de Biología por cualquier duda o inquietud que tengan. Muchísimas gracias por su atención.